agradecer a los organizadores de este evento de Virtual Educa y en particular a la doctora Ana Velasco por esta apertura que nos ha brindado para poder compartir con todos ustedes las experiencias del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza. Luego queremos hacer extensivo el saludo del embajador Francisco Tenya, que es el director ejecutivo nacional del capítulo Perú. Él estaba anunciado para poder participar el día de hoy, pero ha tenido que viajar hoy día temprano a Tumbes para los eventos preparatorios del encuentro presidencial que se va a llevar a cabo en Tumbes el día jueves y viernes de la presente semana. El día jueves va a ser el gabinete binacional, miércoles el gabinete binacional y el día jueves el encuentro entre los presidentes de ambos países. Entonces, hacemos extensión del saludo y también el agradecimiento de parte del embajador. Bien, hemos acordado dividir nuestra participación en 2 espacios. Voy a hacerme cargo de la primera parte, que es dar a conocer la naturaleza del Plan Binacional, sus características, dónde está interviniendo, cuáles son los ejes principales de acción, cuáles son los retos que están enfrentando. Entre ellos vamos a ver la importancia que se le da a los temas de fortalecimiento de capacidades, de educación, sobre todo para jóvenes y para autoridades. Y luego mi compañero de trabajo, Francisco Bolaños, va a poner énfasis básicamente ya en lo que es el modelo de intervención, a través de lo que ha señalado Ana Velasco, del trabajo de las mesas multiactor, básicamente para 2 áreas de acción bastante importantes, ¿no? La primera que tiene que ver con los aspectos de acondicionamiento territorial y luego el tema de la conectividad, ¿no? Entonces, bien, el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú-Ecuador es una institución de carácter internacional que se constituye luego como parte de los acuerdos de paz de Brasilia, ¿no es cierto? Y por el mandato de los gobiernos de ambos países se le encarga la responsabilidad de trabajar en los aspectos vinculados a facilitar y contribuir en la mejora del desarrollo de las condiciones de vida de la población de frontera. Es importante tener en cuenta cómo el propósito está justamente vinculado a mejorar la calidad de vida de la región fronteriza de Perú-Ecuador y ver los programas y planes de trabajo que han sido diseñados e identificados con dicho fin. El Plan Binacional es una institución relativamente pequeña, no somos un gran organismo internacional, pero básicamente la fortaleza es nuestra presencia permanente en campo. Este año estamos cumpliendo 20 años de existencia como Plan Binacional, con una presencia muy activa en el ámbito de la región fronteriza, que luego vamos a explicar cómo está conformada, y la importancia de la labor articuladora y motivadora que tenemos nosotros como Plan Binacional con los diferentes sectores del Estado. Porque obviamente la responsabilidad para planificar y ejecutar proyectos en la región fronteriza corresponde a los estados nacionales, corresponde a los diferentes sectores, pero el Plan Binacional tiene un mandato y tiene una función específica dentro de, digamos, este esfuerzo binacional por llevar no solamente la paz, sino también el desarrollo a la zona de frontera. Muy bien, ahí tenemos paz, integración y desarrollo binacional, ¿no? En el marco de los acuerdos de paz que se crea este Plan Binacional, buscando fortalecimiento de la confraternidad, buscando fortalecer una cultura de paz y promover proyectos tanto de naturaleza binacional como proyectos binacionales en cada uno de los países en las zonas fronterizas, ¿no?
Entonces ha habido un conjunto de proyectos que se han desarrollado sobre la base de un esfuerzo conjunto, un financiamiento que ha sido obtenido a través fundamentalmente de la cooperación internacional y ejecutado por las entidades competentes de los sectores respectivos, ¿no? De momento, y es lo que se evalúa en los encuentros presidenciales y en los gabinetes binacionales cada año, son básicamente las acciones que están desarrolladas a través de esos 5 ejes temáticos, ¿no? El eje de asuntos sociales y culturales está de alguna manera muy vinculado al foro cual estamos todos participando. Luego, el eje de asuntos productivos, comerciales y de inversión y turismo, asuntos ambientales y energéticos, ¿no? Infraestructura y conectividad y finalmente el tema de seguridad y defensa. El tema de seguridad y defensa es importante porque luego del conflicto armado con Ecuador, pues la zona fundamentalmente en la provincia de Condorcán, que es la zona del Alto Cenepa, quedó sembrada de minas. Pues, se sigue desarrollando todavía un plan muy activo de desminado humanitario. Entonces, por eso, digamos, los temas vinculados a seguridad y defensa tienen importancia, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Lo que ven ustedes en mapa es todo el ámbito de la región fronteriza. O sea, no estamos hablando solamente de un cordón fronterizo. Estamos hablando de una superficie que está por encima de los 420.000 kilómetros cuadrados entre Perú y Ecuador, ¿no? Para el caso peruano son casi 300.000 kilómetros cuadrados, ¿no? En el caso de Ecuador 140.000, alberga una población de aproximadamente 5 millones de personas, ¿no? Y una característica, por lo menos en la parte amazónica de Cajamarca, de Amazonas y Loreto, y de sus pares en el lado ecuatoriano, es que hay una presencia significativa de población indígena. Estamos hablando de 32 pueblos indígenas en la zona, 19 en Perú y 13 en Ecuador, y de ellos 6 pueblos indígenas tienen una naturaleza transfronteriza. Es decir, hay del mismo pueblo indígena comunidades tanto en el lado peruano como en el lado ecuatoriano, ¿no? Y también otra característica importante es que todo este amplio espacio alberga en su interior más de 30 áreas naturales protegidas por el Estado, desde parques nacionales, reservas nacionales, reservas comunales y otro tipo de categorías. La más importante o significativa es la reserva de biosfera transfronteriza en la zona de Tumbes Piura, que es la primera reserva de biosfera transfronteriza creada en América Latina. La siguiente. Muy bien, vamos a hacer referencia a lo que denominamos en el Plan Nacional al Programa de Inversiones Intercuencas Amazónicas, ¿no? Como una modalidad de aproximación bajo una nueva forma de planificación y de actuación en este espacio y particularmente en un espacio focalizado que lo vamos a ver en un momento. El marco normativo está dado por el Acuerdo Amplio de Desarrollo e Integración Fronteriza, al cual nos hemos referido hace un momento, la Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, en el caso peruano, y el reglamento respectivo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el encuentro presidencial del año 2017, desarrollado en Quito, en Ecuador, se formuló el compromiso número 15. El compromiso número 15, por acuerdo presidencial, establece que se implemente en coordinación con las instituciones competentes, es decir, los sectores responsables, con un modelo de intervención en espacios focalizados, ¿no es cierto?, de las subcuencas transfronterizas y localidades vecinales a través de proyectos productivos que generen seguridad alimentaria, un incremento de ingresos para las familias y facilidades para fortalecimiento de la cadena de valor. Este programa de inversiones intercuencas
lo denominamos PICA, ¿no? Es un modelo estratégico de intervención integrado y sostenible en el espacio, y ese espacio focalizado, orientado a esos tres aspectos de carácter general. Primero, atendiendo el mandato del plan, que es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de la zona de frontera. Segundo, generar y fortalecer las cadenas de valor, ¿no? Y articular la producción local a los mercados regionales y nacionales, ¿no es cierto? Y después articular la presencia del Estado para mejorar la conectividad local y facilitar el acopio y la transformación de los productos locales. La siguiente, por favor. Y entre los objetivos que de alguna manera recoge lo ya señalado es la promoción del desarrollo de cadenas productivas, ¿no? En la medida en que, como vamos a ver más adelante, hay una inversión y una intervención bastante importante en las acciones de asistencia técnica y capacitación a los productores nativos en la zona, promover y fortalecer las capacidades técnicas, en particular de los jóvenes, de las autoridades, de los gobiernos subnacionales, para mejorar la gestión administrativa y mejorar los aspectos, digamos, de éxito de los proyectos que se llevan adelante. Y finalmente, trabajar de manera articulada, tanto con instituciones públicas, con organizaciones privadas, organizaciones indígenas, con otros actores de la sociedad civil, ¿no es cierto?, para elevar la calidad de los servicios públicos, de tal manera de contribuir a reducir las grandes brechas sociales que existen en la zona. ¿Cuáles son los enfoques? Una de las cosas que estuvimos viendo, es importante quizás volver un poquito atrás y señalar de que esto es resultado, digamos, de un proceso de planificación estratégica que se desarrolló a partir del año 2017. Digamos, anteriormente, la intervención del Plan Binacional en el lado peruano y también en el lado ecuatoriano estaba de alguna manera dispersa a lo largo de toda esta inmensa área de territorio nacional de Perú y de Ecuador que conforma la región fronteriza. Pero ya a partir del mandato presidencial y de este proceso de evaluación estratégica, entramos a determinar un espacio más acotado de intervención, ¿no es cierto?, para poder poner como un elemento central de la intervención la característica de un desarrollo espacial territorial. Es decir, poder focalizar el ámbito de intervención con una visión de desarrollo territorial, de tal manera de hacer más sostenibles y más consistentes las acciones en pro de la contribución a la mejora de la calidad de vida de esta población en la zona de frontera. Luego, otra característica es que los proyectos deberían tener una perspectiva, una mirada de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Sobre todo en una zona de espacio amazónico, donde los elementos vinculados a los ecosistemas y a las culturas locales son un elemento fundamental, esencial a tener en cuenta para los procesos de intervención. Luego, la articulación económica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estas áreas, si tienen una característica especial, además de lo que se ha señalado, vinculado a los aspectos medioambientales y culturales, es las dificultades de conectividad, ¿no? Donde gran parte de la articulación económica, social, se realiza a través de vías fluviales, con los ríos, en realidad las grandes carreteras de la zona. La carretera del eje vial número 4 que viene desde Zumba en Jaén, pasa a San Ignacio, pasa por Jaén, Bagua y llega hasta la zona de Saramiriza en el río Marañón, es un eje vial que en realidad todavía no está del todo concluido, ¿no? Y que tiene algunos tramos sobre los cuales es todavía necesario trabajar para mejorar las condiciones de conectividad. Entonces, y esto es importante para todo lo que es articulación económica, es decir, cómo se hace con la producción, cómo se integran a los mercados,
cómo se dinamizan los procesos de intercambio. Luego, un enfoque de naturaleza participativa. Es decir, no podemos concebir una opción de desarrollo que no tenga, digamos, esa fuerza y esa virtud de la participación de la población local, de las autoridades locales, como elemento central para la construcción y de la visión de desarrollo. Entonces, no es una imposición de un modelo de arriba hacia abajo, sino un modelo, digamos, de un espacio de trabajo concertado, y esto lo va a explicar Francisco luego que haga la presentación del diseño del modelo. El enfoque intercultural es fundamental. Estamos trabajando en un área cuya población mayoritaria son poblaciones indígenas. En este espacio, cual denominamos el área focalizada del PICA, tenemos 6 grupos indígenas con una presencia significativa, básicamente en las subcuencas de la margen izquierda del río Marañón. Estamos hablando de la cuenca del río Morona, la cuenca del río Santiago y la cuenca del río Cenepa de manera particular. Hacia la margen izquierda y hacia la margen derecha del río Marañón, vamos a verlo luego, tenemos la cuenca del río Nieva. Entonces, no podemos pensar en una visión de desarrollo si no tenemos en cuenta las características particulares de la población con la cual se va a intervenir. Y finalmente, la importancia de un enfoque de género. Cada vez más relevante, cada vez con mayor importancia, y en esas zonas donde digamos, los niveles también de exclusión, ¿no es cierto?, de la mujer y sobre todo la mujer indígena, ya sea por sus propias características culturales, por bajo nivel educativo, bajo bilingüismo, etcétera, no necesariamente se tiene en consideración su participación y la importancia del rol social, económico y cultural que ellas juegan no solamente al interior de sus propias sociedades, sino en el entorno de la región. Vamos a ver ahora el espacio focalizado de intervención. Si vemos toda el área que está ahí sombreada en un color celeste bajo, que incluye todo el departamento de Tumbes, todo el departamento de Piura, las provincias de San Ignacio y Jaén en la parte norte del departamento de Amazonas, las provincias de Bagua, Urcubamba y Condorcanqui en el departamento de Amazonas y las provincias de Daten del Marañón, Loreto y Maynas en la zona del departamento de Loreto. Dentro de esta área con la dimensión que hemos señalado anteriormente, elegimos el trabajo focalizado en función del mandato presidencial y de la planificación estratégica, intervenir en zonas de frontera con los indicadores sociales más deprimidos, ¿no es cierto?, con los índices más bajos en calidad de vida, servicios básicos, ¿no es cierto?, y presencia del Estado. El siguiente, por favor. Entonces, el espacio focalizado incluye 4 subcuencas, como hemos señalado. La cuenca del río Nieva, que está en la parte baja, la cuenca del río Cenepa, ¿no?, la cuenca de Santiago y de Morona, y obviamente el eje de la cuenca del Marañón, al cual se discurren las cuencas mencionadas. De estas cuencas, las de Santiago y la de Morona son cuencas transfronterizas, es decir, están bajando desde las vertientes noroccidentales de Ecuador, ¿no?, y el río Cenepa sí es una cuenca enteramente nacional, porque la cordillera del Cóndor constituye un divorcium acuario que permite discurrir hacia el espacio nacional. Y tenemos que a lo largo del corredor hay pequeñas ciudades intermedias, que son básicamente capitales del distrito. Aramango, capital del distrito de Aramango, en la provincia de Bagua. Chiriaco, capital del distrito de Imasa, también en la provincia de Bagua.
Santa María de Nieva, que es la capital de la provincia de Condorcanqui, y Salamiriza, que es la capital del distrito de Manseriche. Aparte de eso tenemos la comunidad de Huampami, que es la capital de Cenepa, el medio de Cenepa, y la localidad de Galilea, en el río Santiago, y Puerto Alegría, en el río Morón. Y son estas ciudades intermedias, son en realidad las que brindan las facilidades para servicios básicos, digamos, en mejores establecimientos de salud, educativos, servicios de telecomunicaciones, servicios económicos, bancos, en fin, son las que dinamizan el intercambio, el comercio y las facilidades con los espacios fuera de la zona, ya sea ciudades importantes como Bagua, Jaén, y de ahí hacia la costa o hacia Chachapoyas y Yurimaguas, naturalmente. Muy bien. ¿Cuáles son las líneas de acción que tiene previsto y se están ejecutando como parte del PIB? Tenemos esas 5 líneas de acción. La línea de acción productiva, que tiene el tema de agroforestería con el cultivo de cacao, la agricultura con el cultivo de plátano y el tema de piscicultura. Está trabajando muy activamente en proyectos de piscigranjas. Luego lo vamos a ver. El tema de conectividad, que como hemos señalado es fundamental y esencial para la zona, tiene componente de conectividad física, ¿no es cierto?, a través de hacer estudios y contribuir a que las entidades del Estado puedan desarrollar proyectos para el mejoramiento, construcción de caminos vecinales, puertos y embarcaderos, sobre todo en los ríos principales. Y tiene, digamos, el otro elemento que es la conectividad digital, sobre la cual se va a expandir el compañero de trabajo. Luego, el eje de acción social, que básicamente la evaluación de los servicios sociales que se desarrollan en la zona, que básicamente tienen el enfoque de trabajar en una perspectiva de cierre de brechas, particularmente brechas sociales y económicas. La construcción e implementación de residencias estudiantiles, que es un elemento importante para una población que vive muy dispersa, en la medida en que no todas las comunidades tienen oportunidades de tener colegios secundarios, ¿no es cierto? Y mesas temáticas por la educación, poniendo particularmente énfasis en lo que es la educación secundaria rural, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar luego. El fortalecimiento de capacidades, que es otra línea de acción sumamente importante, que constituye un poco la base de la plataforma de la acción hacia el futuro. Capacitación de funcionarios públicos de gobiernos locales, principalmente de municipios y también del gobierno regional. Capacitación de técnicos, promotores y productores indígenas como parte de los proyectos productivos, y capacitación técnica para jóvenes locales. Aquí de alguna manera esto engarza, digamos, muy interesantemente con el objetivo de este foro, que es la capacitación continua, capacitación permanente, ¿no es cierto? Y finalmente, la línea de acción en lo que es el desarrollo territorial, que incluye los aspectos vinculados a la zonificación económica y ecológica para la provincia de Condorcanqui, la formulación de planes de desarrollo urbano para la provincia, para la capital de la provincia, y los esquemas de desarrollo urbano para las capitales del distrito de Cenepa y del distrito de Río Santiago. Bien, vamos a ver la línea productiva. ¿Cuáles son las...? Hemos señalado que la línea productiva tiene 3 grandes áreas de intervención. Lo que es la parte de cultivo de cacao, donde se está trabajando fundamentalmente
para el rescate de lo que es una variedad de cacao nativo. Si bien es cierto, en proyectos anteriores se ha introducido cacao híbrido, estamos poniendo énfasis en el rescate y el trabajo con cacao local, que es un cacao de fino aroma, ¿no es cierto? Y estamos trabajando también en lo que es producción y manejo de plátano para fortalecimiento de cadenas de valor y lo que es piscicultura. Las estrategias de fortalecimiento de las economías familiares, preservar y poner en valor los productos locales, sistemas integrados productivos, es decir, no es una mirada y una perspectiva de trabajar, digamos, sistemas de monocultivo, sino básicamente aprovechar la sabiduría y las prácticas ancestrales de un sistema productivo diversificado. Por eso entramos a manejos de bosque y sistemas de agroforestería, trabajar en pequeña infraestructura productiva, que son elementos que están ausentes en la zona. Si queremos darle valor agregado a los productos, tenemos que, por ejemplo, la producción de cacao tiene que tener sistemas adecuados de cosecha, de poscosecha, de secado y de colocación en el mercado. Entonces hace falta tener centros de acopio, hace falta tener medios de transporte, facilidades para transportar los recursos desde las quebradas, los ríos hasta los centros de acopio, ¿no? Generar procesos para la articulación comercial, que es uno de los grandes retos, porque si queremos mejorar los niveles de ingresos y de economía familiar, hay que ver cómo se hace la colocación de la producción de estos cultivos a los sistemas de mercado. Pero para que tengan una idea, en el distrito de Cenepa, los niveles de pobreza monetaria son del orden del 90%. O sea, es una zona que no está articulada por carreteras, donde parte de la cuenca del río Cenepa es navegable solamente hasta la cuenca media del río, para arriba no se puede navegar, es un río con muchos rápidos, con muchas dificultades. Entonces las poblaciones que vienen ahí no tienen dónde obtener recursos económicos. Básicamente lo que tienen recursos económicos, municipios, personas que trabajan en el sistema de salud y un poco para de contar. El resto de la población básicamente vive una economía de autosubsistencia y busca posibilidades y oportunidades para poder colocar, digamos, su escasa producción en el mercado. Por eso es bien importante darle las herramientas y las condiciones para que esto sea posible, ¿no? Y esto viene de la mano con la capacitación y el acompañamiento permanente a las familias nativas que están dedicadas a los sistemas productivos. Así es. A noviembre de este año estamos en ejecución con 6 proyectos de los 8 proyectos productivos que hemos planificado. Es importante tener en cuenta que estos proyectos tienen una duración mínima de 3 años. No estamos hablando de proyectos, digamos, de una duración, estamos un año y nos vamos, ¿no? Es de una acción de acompañamiento permanente. Podemos ver en el cuadro, estamos trabajando con 117 comunidades, aproximadamente de las cerca de 250 que hay en la provincia de Condorcanqui, y aproximadamente con 2.000 familias que son directamente beneficiarias e intervienen, digamos, en los diferentes proyectos productivos. Ahí pueden ver el número de comunidades por distrito, el número de familias y qué tipo de proyectos son los que se ejecutan en los distritos donde estamos interviniendo. La siguiente, por favor. Pasemos ahora a lo que es la línea de conectividad. En la línea de conectividad estamos de momento trabajando en lo que es formulación de estudios, ¿no es cierto? Elaboración de apoyar a las instituciones responsables para lo que puedan ser contar con diagnósticos básicos sobre necesidades de conectividad fluvial para la cuenca del Cenepa. Como hemos señalado, es una cuenca que no tiene vías de comunicación
Ya hay una propuesta también para embarcaderos de escalinatas. Hay una propuesta que se está trabajando con Provías para la zona de Cenepa para hacer un camino vecinal. Ahí estamos acompañando a la municipalidad, haciendo vínculos con el Ministerio de Cultura, porque en la zona, como es una zona esencialmente con presencia de comunidades indígenas, la ley de consulta previa obliga a que la entidad del Estado responsable de la promoción del proyecto lleve a cabo el proceso de consulta. Entonces, y eso tiene que hacerlo a la mano de la municipalidad distrital conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Cultura. Luego también está ahí la evaluación de caminos vecinales en la parte media y baja del distrito de Cenepa, que es para lo que se requiere este proceso de consulta previa. Y en la zona de Río Santiago se pretende hacer un diagnóstico similar al que se tiene previsto ejecutar para la zona del distrito del Cenepa. Hay ya algunas concreciones importantes. En la capital de la provincia, en Santa María de Nieva, se ha construido y se ha inaugurado a comienzos de este año el puente Santa María de Nieva, ¿no es cierto?, con una participación importante de un aporte, en este caso financiero, del Plan Binacional. El Plan Binacional puso recursos para la elaboración y la formulación del expediente técnico. El proyecto ha sido construido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con aporte también de la municipalidad y con aporte del gobierno regional y obviamente del Ministerio de Transporte. Ese río que ven ahí es el río Nieva, ¿no? Y hacia la margen izquierda del río está la ciudad de Nieva y al frente está el centro poblado Juan Velasco Alvarado, que ya de alguna manera forman un conjunto conurbano, ¿no es cierto?, entre ambas localidades. Esa es la capital de la provincia que estaba, digamos, desconectada para poder llegar hacia la zona de Loreto, ¿no es cierto? Ahora, llegando por uno de los ramales a Santa María de Nieva, se cruza el puente y se pueden empalmar con la carretera que va a llegar hasta Zaramiriza, que es el puente navegable hacia la parte del norte del río Marañón, y donde está previsto, en función de lo acordado en el Acuerdo de Paz, el desarrollo de un centro de comercio y navegación que estaría eventualmente desarrollando el gobierno ecuatoriano para facilitar el acceso al río Marañón Amazonas, ¿no? Y después está en un proyecto para ver que la cuenca del río Santiago acceda a un sistema de banda ancha, ¿no?, de tal manera que le permita un proceso de conectividad que va a ser fundamental para la mejora del sistema educativo, para procesos de telesalud, para procesos de inserción económica, etc., ¿no? Más en detalle, eso lo va a explicar Francisco cuando haga la presentación respectiva. Vamos a ver la línea social, la siguiente. ¿Cuáles son las, de alguna manera, estrategias que ya hemos visto, los objetivos en la línea social? La estrategia es contribuir al cierre de brechas, mejorar la infraestructura educativa. En este caso hemos puesto énfasis a lo que son residencias estudiantiles, que lo vamos a explicar luego, conformar mesas técnicas para el análisis de calidad educativa y promover la investigación y el rescate arqueológico. Es un elemento importante que también vamos a compartir con ustedes luego. En coordinación con el CEPLAN y con la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, hemos estado trabajando en la formulación de un proyecto piloto, ¿no es cierto?, para una planificación estratégica, ¿no?, para la provincia de Condorcanqui. ¿Qué cosa incluye? La elaboración del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui. Eso ya está concluido. Luego, un estudio sobre brechas sociales y de infraestructura,
que hemos venido desarrollando, que está en este momento en proceso de ajuste y de culminación. Esperamos tener ya el informe final para febrero del próximo año, que va a dar una lectura pormenorizada para toda la provincia, ¿no es cierto?, de cuáles son los principales retos que debe enfrentar el Estado para el proceso de cierre de brechas institucionales. Y después, ya como consecuencia de eso, identificadas las brechas, la labor del seguimiento de la acción que tienen que hacer el gobierno central y los gobiernos subnacionales para trabajar en el cierre de brechas respectivos, ¿no? Y eso, ese plan ha venido desarrollando ya dos eventos importantes, uno en Santa María de Nieva y otro en San Lorenzo, la capital de la provincia de Laten del Marañón, en el departamento de Loreto, con mira justamente a la capacitación del personal de los gobiernos locales para que estén debidamente preparados para trabajar en los procesos de planificación institucional para el cierre de brechas sociales y económicas. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver ahí esas fotos que no dejan de llamar la atención y conmover, ¿no? Este es el tipo de residencias estudiantiles donde viven los jóvenes indígenas, hombres y mujeres de secundaria, que viajan desde su comunidad hasta la comunidad donde hay un colegio secundario. Y como no hay un espacio donde puedan albergarse, viven en esas condiciones. Eso fue advertido a través de un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2015. Y a partir del año 2015 se han producido algunas acciones de naturaleza significativa, de carácter multisectorial, para revertir esta situación. Lo primero fue que el Ministerio de Educación dio una norma que le permitió acoger como parte de su responsabilidad institucional todos los aspectos vinculados a las residencias estudiantiles. Es decir, no solamente trabajar en la parte de mejora de las residencias, sino en toda la parte administrativa, de apoyo pedagógico, apoyo psicológico, aspectos administrativos, etc. Por otro lado, la intervención de Caliguarma, del MIRIS, de tal manera que los estudiantes que estuviesen, digamos, en las nuevas residencias, tuviesen la posibilidad de obtener alimentos los 3 veces al día, los 7 días de la semana, cosa que antes no ocurría. Y se acaba de dar la semana pasada, antepasada, un decreto de urgencia para incorporar como una responsabilidad de FONCODES, el Ministerio de Educación, en el mejoramiento y construcción y mejoramiento y equipamiento de residencias estudiantiles, de las cuales hay 14 en la zona de Condorcanqui. De esas 14 nosotros tenemos la responsabilidad de un cofinanciamiento de 2 de ellas y estamos trabajando bastante arduamente para lograr un involucramiento de parte de la municipalidad distrital de Río Cenepa, de tal forma de que puedan ellos elaborar los expedientes técnicos y trabajar en todo lo que significa un proceso de respetar los derechos y la dignidad de estos jóvenes estudiantes para que tengan condiciones adecuadas para poder desarrollar sus estudios y vivir de una manera digna y ordenada, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos una vista del complejo arqueológico Monte Grande en la zona de Jaén, ¿no es cierto?, que está dentro del ámbito de intervención del Plan Binacional, si bien es cierto, fuera del ámbito focalizado. Sin embargo, hemos tomado un particular interés por la relevancia que tiene ese complejo arqueológico. Forma parte de una cultura, de alguna manera de carácter binacional, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, donde se han encontrado restos del cacao más antiguo del mundo. Todo en una excavación que se hizo en una ruina similar en el lado ecuatoriano, en la zona de Palanda, ¿no es cierto? Se encontró
polvo de cacao, semillas de cacao, y con la datación de carbono 14, ese cacao, la datación fue de 5.200 años, es decir, un cacao más antiguo que el cacao centroamericano y mesoamericano. Se pensaba que el cacao provenía de México. Con estos resultados tenemos que es esta zona, la zona originaria, productora y de domesticación de cacao. Entonces, esto reviste una singular importancia, no solamente desde el punto de vista arqueológico, sino también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del conocimiento y de la puesta en valor de un sitio que tiene un impacto significativo también para la construcción de opciones y oportunidades de naturaleza turística en un corredor binacional de Palanda, de Ecuador, a Monte Grande, en Jaén, y de ahí seguir hacia la cultura de Chachapoyas, a la zona del complejo arqueológico de Puebla, etc. La siguiente, por favor. La línea de fortalecimiento de capacidades, que está muy vinculada al objetivo de este gran evento, ¿no es cierto? Uno de los aspectos principales es la realización de un diagnóstico y un estudio que hicimos el año pasado y parte de este año para recoger lo que son las percepciones de los estudiantes del último año de secundaria, tanto indígenas como no indígenas, para ver cuál es la concepción, cuál es la visión que ellos tienen sobre su situación actual, sobre su cultura y cuáles son sus expectativas de cambio y su visión de futuro y qué es lo que ellos esperan de sí mismos y de sus propias sociedades de cara, digamos, a lo que se van a enfrentar ellos con este proceso de cambio sociocultural tan dinámico que se está produciendo en la región. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos importantes en el que estamos poniendo énfasis en el trabajo es todo el tema de capacitación en la gestión pública. Es decir, si no tenemos funcionarios públicos debidamente capacitados que estén a cargo de los municipios, trabajando en las diferentes direcciones y oficinas de los gobiernos regionales y locales, pues será muy difícil poder construir oportunidades de desarrollo con sostenibilidad y con estos enfoques que hemos señalado. Entonces, trabajamos haciendo un diagnóstico sobre la situación de los proyectos de inversión pública en los 7 distritos del área de intervención, y una de las cosas que nos encontramos fue que de los 45 proyectos evaluados, ninguno cumplía las condiciones mínimas exigidas por el MEF. Prácticamente la inversión hecha por los municipios locales para la contratación de consultores para formulación de expedientes técnicos prácticamente casi se perdió, con el agravante que con el cambio de autoridades municipales esos expedientes técnicos no fueron dejados en los archivos para la nueva administración. Como lo tenían consultores independientes y no les pagaban, simplemente no terminó el contrato, no les pagaron y se fueron con el expediente bajo el brazo. O la calidad de los expedientes, como hemos señalado, no tenía, digamos, el suficiente nivel para ser aprobado por el MEF y darle una viabilidad para la ejecución de proyectos de inversión pública. Y esto es un problema serísimo, porque si eso no podemos construirlo de una manera seria, consistente, no podemos asegurar una inversión de calidad y propuestas de calidad para el desarrollo de la región. Hemos apoyado la reactivación y el fortalecimiento de una mancomunidad municipal, que es la comunidad Mahuampi, comunidades Ahuajún y Huampi, que son los dos pueblos indígenas más importantes que están en la región, y también la capacitación a funcionarios de gobiernos locales sobre los temas de gestión pública que ya hemos mencionado. Lo siguiente, por favor. Tenemos un proyecto denominado el proyecto Yachas, que significa proyecto para trabajar con jóvenes. La idea de apostar por los jóvenes
digamos, no es una novedad a quien está dedicado a trabajar, a investigar y a comprometer su vida con los temas educativos, ¿no? La idea es diversificar la oferta educativa en un proceso de diálogo intercultural y con unas características también de empleabilidad de los jóvenes luego de la capacitación. Entonces, tenemos un convenio con CENATI y con el Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría, que tiene sede en Nieva, que es el único Instituto Superior Tecnológico que hay en la provincia de Condorcanqui, y se está trabajando en cursos de electrificación rural, energía solar, ¿no? Y mecánica de motores, básicamente motores fluviales, que es un poco lo que se utiliza con mayor frecuencia en la zona. Estos son cursos que tienen una duración aproximada de 5 meses, es decir, no son cursos de una semana, 2 semanas, son 5 meses casi bajo una modalidad de internado, prácticamente todos los días es la capacitación, y una capacitación con un énfasis y un enfoque muy práctico, es decir, manejan equipos, hacen instalaciones, en fin, todo lo necesario para que puedan salir con la experiencia, ya capacitados y preparados para hacer frente a las acciones del mercado laboral en la zona. Con apoyo de Inca Biotech, que es una institución privada de Tumbes, y la Universidad Nacional de Tumbes, y también con el Instituto Superior Tecnológico Fe y Alegría, estamos entrando a explorar algunas opciones en los temas de biotecnología, como una oportunidad de utilizar las nuevas herramientas y la nueva tecnología para, inicialmente, los proyectos productivos. El tema de opciones de bioremediación para cultivos de cacao de suelo que puedan estar afectados por niveles de cadmio, y también para los proyectos de piscicultura con las piscigranjas con las que se está trabajando. Tenemos 200 piscicultores que están siendo capacitados y están trabajando. Hay producción de especies nativas, paco, gamitana, boquichico, que ya son puestos en el mercado y están contribuyendo de manera sustancial a mejorar los niveles de nutrición de las familias, pero se están enfrentando con algunos problemas de presencia de lavas, una serie de elementos de contaminación de las aguas. Entonces estamos viendo el uso de posibilidades de la biotecnología para poder trabajar este tipo de opciones, ¿no? Y las mesas de articulación, liderazgo y gestión con jóvenes profesionales para responder a los retos de la zona focalizada. Ahí hemos hecho una suerte de alianza institucional, donde además de la Dirección General de Educación Rural y Bilingüe del Ministerio de Educación, está también la Academia, la Universidad Católica, la Universidad Ruiz de Montoya, está el Vicariato Apostólico de Jaén, hay ONGs, está UNICEF, está UNESCO, ¿no es cierto? Y nos hemos estado congregando y reuniendo para hacer un análisis de la problemática de la calidad de educación secundaria rural en esa zona, para ir promoviendo opciones de mejora de la calidad educativa y brindar alternativas, digamos, a las instituciones educativas que están operando en la zona. Otro tema que venimos trabajando con el SINEACE del Ministerio de Educación es el tema de certificación de competencias. Una de las cosas que vimos es, ya dado que estamos trabajando en la capacitación de productores locales, estamos trabajando con apoyo de técnicos y promotores indígenas, vimos que existía una gran oportunidad y posibilidad de certificar las competencias que ellos tienen. Entonces hemos trabajado en apoyar y mejorar las normas técnicas, básicamente en lo que se refiere al cultivo de cacao. Entonces estamos trabajando en este tipo de situación y esperamos, digamos, dejar una contribución para las instituciones de la provincia y de la región en procesos de certificación local, de tal manera que quienes han intervenido en el proyecto
puedan tener esa experiencia, puedan tener este plus que les permita después, de ser posible, poder obtener algún puesto de trabajo, ya sea como asistente, como promotor, como extensionista, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Y la capacitación e iniciativas productivas. A medida que tenemos un número muy importante de familias y comunidades trabajando en los temas productivos, tenemos en este momento 32 técnicos indígenas trabajando con nosotros que tienen formación técnica o tienen formación especializada. Han seguido cursos universitarios o cursos en un instituto superior. Ellos se han incorporado como técnicos del proyecto y tenemos aproximadamente 69 promotores indígenas que son los que trabajan con sus propias comunidades, con las propias familias en el proceso de acompañamiento permanente. Entonces, a ellos sobre qué se les está capacitando: conocimientos básicos y teóricos sobre lo que es producción y comercialización, buenas prácticas agrícolas y acuícolas para los proyectos de piscicultura, manejo de infraestructura, todo lo que vayan a hacer la instalación de centros de acopio, sistemas de transporte, proceso de transformación o de los productos, tratamiento y control de enfermedades, y también en la parte organizativa y asociativa, que es un elemento bastante complejo, es un elemento nuevo, dado que en la zona, como en muchas zonas, como en muchas partes de la Amazonía, la producción y la responsabilidad de la producción y la comercialización es básicamente de carácter familiar. Entonces, se ha visto que en la medida que la población de productores no se asocie y no fortalezca sus niveles de integración, las posibilidades de obtener mejores ventajas y una mayor competitividad en el mercado va a ser complicado. Y por eso se está brindando apoyo para el acopio y la comercialización de los productos y las acciones con las asociaciones de productores locales, ¿no? Y para concluir mi intervención, en la línea de desarrollo territorial, básicamente tenemos un esfuerzo muy grande a través de un sistema de multiactor que lo va a diseñar y les va a explicar con mucho detalle Francisco Bolaños, la propuesta de zonificación económica ecológica para la provincia de Condorcanqui, los planes de condicionamiento territorial, ¿no? Y un trabajo muy cercano como parte de la mesa multiactor con el Ministerio de Vivienda y Construcción, lo que sería el plan de desarrollo urbano para el distrito de Nieva y los esquemas de ordenamiento urbano para los distritos de Cenepa y de Río Santiago. Muy bien, yo llego hasta acá, le dejo la posta